Hola, esto es un nuevo capítulo de Dato Mata Relato y vamos a hablar de la fatal arrogancia de Milei y Caputo. El término fatal arrogancia fue acuñado por el economista austríaco Friedrich von Hayek. Hacía referencia a que la realidad humana, la realidad económica y social, es muy compleja y por lo tanto es imposible que un individuo o un grupo de burócratas pueda comprender su funcionamiento en toda su magnitud. Y por lo tanto hace imposible que cualquier tipo de planificación o de cualquier tipo de decisión centralizada pueda ser benéfica para la sociedad. Hayek lo que planteaba era que, en todo caso, como la sociedad es dispersa, son los sujetos dispersos los que tienen que tomar decisiones económicas a partir de sus intereses particulares. Por lo tanto, cualquier gobierno o estado que intervenga sobre la economía estaría cayendo necesariamente en el pecado de la fatal arrogancia. Milei, en sus intervenciones públicas desde que era panelista, usó este término de forma reiterada para tildar a aquellos que caían en esta falta o en este pecado de zurdos, de comunistas, de socialistas, de socializantes, de colectivistas. Lo que vamos a intentar ver ahora es qué hizo Milei en relación a todas estas cuestiones una vez que asumió en el gobierno. Y le vamos a hacer la siguiente concesión a Javier. No vamos a desarrollar, no vamos a explayarnos sobre aquellas medidas intervencionistas que heredó del gobierno anterior o de los gobiernos anteriores y que hasta ahora no las ha modificado, como puede ser el régimen de tierra al fuego, el cepo al dólar, etcétera, etcétera. Vamos a centrarnos en aquellas medidas que él tomó una vez estando en el gobierno y que van en el sentido de regular la economía o de tomar una tajada mayor de lo producido por el sector privado. Lo que vamos a hacer en este video es, en primer lugar, confrontar las ideas de la economía austríaca con lo que está haciendo efectivamente el gobierno de Javier Milei, cuyo ministro de Economía es Toto Caputo. Y por otro lado, vamos a explicar científicamente cuáles son los límites que tiene esta política en el contexto de las particularidades de la estructura económica capitalista argentina. Los impuestos, desde esta perspectiva, son una especie de robo, es un acto inmoral, porque es el Estado el que extrae una parte de la riqueza producida por el sector privado, por la sociedad civil, y son los políticos que dirigen el Estado los que en su fatal arrogancia deciden qué van a hacer con la plata producida por los individuos. Estoy recitando a Hayek, sí, de manera continua. Sí. Claramente era algo que no tenía sentido de que exista. Y el hecho de que un político de prepo te roba tus ingresos con impuestos para hacer algo que a él se le ocurre, digamos, eso deriva en una pérdida de bienestar enorme. ¿Y qué hizo Milei desde que asumió? Veamos. En diciembre metió un impuestazo con el tema de impuesto país. Aumentó en un 17,5% ese impuesto, llevándolo al 30%, y hoy ya se está discutiendo, está casi confirmado, la restauración del impuesto a la ganancia. Es decir, acá es el Estado el que decide qué va a hacer con una proporción mayor de la riqueza producida por los individuos. Durante los meses de enero y febrero, tras la devaluación, tras la sanción del DNU, que todavía está vigente y que desreguló áreas importantes de la economía, entre ellos desreguló la ley de góndolas, eliminó el cupo para la exportación de carne, los precios de los vigentes en los supermercados se incrementaron rápidamente y a partir de esa situación, el gobierno nacional, con Toto Caputo a la cabeza, llevó adelante una guerra contra los supermercados. Básicamente les dijo a los dueños de los supermercados, a las principales cadenas, que se les había pasado la mano. Ahora volvamos a la cuestión más teórica. ¿No se suponía que era el mercado el que puede definir el valor de las cosas? Sí, ponés precio de equilibrio y ¿sabes lo que generás? Escasez. O sea, claro, le complicas más la vida a la gente. Dejemos de joder. Algo similar sucedió a principios de abril con la cuestión de las prepagas. Ya famoso aquel tuit de Caputo en el cual había declarado que las prepagas le habían declarado la guerra a la clase media. ¿Por qué? Porque, digamos, de su opinión, las prepagas habían aumentado de una manera desmedida, con precios que no eran razonables, por lo menos no eran razonables en relación a lo que Caputo y Milei consideran que debe ser el precio de mercado. Y si no me creen a mí, escuchemos primero a Caputo con Johnny Viale. Sí, voy a tener una charla con ellos porque
por lo menos para entender me va a tener que explicar. Yo te digo lo que te van a decir. Vos me diste libertad. Viva la libertad, carajo. No. Bueno, lo que decíamos antes, de alguna manera habrá que hacerlos competir o hacerlos también entender que esto es parte de un cambio cultural y el cambio cultural implica todo. Y al día siguiente, Javier Milei refrendó esto en la entrevista que le hizo Fantino. Y con las prepagas, loco, con lo que subió, ¿qué onda? Bueno, digamos, ahí lo explicó Toto y entonces les hizo el planteo y le dijo, bueno, no, mirá, ustedes se pasaron de rosca. Bueno, nada, entonces están laburando... Para bajar esos precios. Claro. Hay dos cosas que son llamativas de estas declaraciones. Por un lado, lo más obvio, que el gobierno se quiere atribuir para sí mismo la autoridad para definir los precios de las prepagas, para definir qué precios son razonables y cuáles no. Pero además, la otra cuestión que se ve sobre todo en la entrevista de Caputo con Viale, es lo siguiente, que Caputo dice, yo me reuní con ellos, con los dueños de las prepagas, para que me expliquen a mí qué es lo que están haciendo. Y por otro lado, yo les voy a explicar a ellos lo que está pasando y cómo tienen que actuar. Y esto es algo que no es que lo criticamos nosotros únicamente porque somos unos zurditos, sino que gente del palo liberal como Iván Carrino o su ex socio Diego Giacomini salieron a criticar esta medida por considerarla como una regulación de mercado, cuando se supone que ya la había retirado. Y después de todo esto, después de toda esta pantomima, después de haber desregulado el precio de las prepagas, es decir, después de haber metido los dedos en el enchufe, se dieron cuenta que esto no funcionaba y dieron marcha atrás con la liberalización, por lo menos, de ese mercado. Y otra vez las prepagas vuelven a estar reguladas como en la época de Massa, de los Fernández y los que los antecedieron. ¿Sabes lo que te digo? Cada vez que generas una regulación, el daño lo terminás perjudicando. Al que más perjudicas es el que querés beneficiar. También durante el mes de abril, el gobierno nacional anunció, vía Banco Nación, que iba a sacar una línea de créditos específica para las pymes del 38% a pagar a 3 años. Esto en principio puede parecer simpático, pero veamos. Estamos con una tasa de inflación anual que ronda el 300% y se están otorgando créditos al 38%. Quiere decir que cuando estos empresarios pymes terminen de pagar su crédito, van a estar pagando mucho menos de lo que recibieron. Es decir, el Banco Nación le está regalando plata. ¿Y la plata esa de dónde sale? De la nuestra, de nuestros impuestos. Porque nosotros somos los que estamos sosteniendo con nuestra tributación los recursos del Estado Nacional. Entonces, otra vez, es acá el Estado el que está decidiendo en qué va a usar nuestra plata en lo que se le canta. Por último, tenemos toda la cuestión que surgió alrededor de la paritaria de camioneros. Durante estas semanas habían llegado a un acuerdo, tanto el gremio de camioneros como los patrones, para que sus trabajadores tengan un incremento bastante importante, pero el gobierno nacional, vía Secretaría de Trabajo, en vez de legalizar ese acuerdo para que después quede obligatorio, que se cumpla, se puso en una posición de no aceptar, de no homologar ese convenio, porque le parecía que no era razonable. Si no, escuchemos al ministro de Economía. No vamos a homologar eso porque tiene que tener... No, obvio que no, porque tiene que tener una lógica la paritaria. Pero no son paritarias libres. Bueno, no, sí, las paritarias son libres, pero vos después como regulador en la Secretaría de Trabajo tiene que homologar eso. ¿Por qué vas a homologar algo que no tiene ningún sentido? Vos mismo te generás un problema. El Estado no se debería meter en Bueno, los pero sueldos. Si no se tiene que meter, digamos, no se mete en el sueldo, pero sí está establecido que tiene que homologarla. Si lo que está establecido es que tenés que homologarla, te tiene que parecer razonable lo que tenés que homologar. Podemos discutir si tiene que homologarla o no. Pero digamos, asumiendo que... Así como no se meten tanto los precios, a mí me gustaría que no se metan los salarios. Pero vamos a... Entonces lo que vemos es que, lejos de ser honestos intelectualmente, por lo menos Milei, que es en realidad el único narcocapitalista del gobierno, lo que vemos es que son liberales para algunas cosas y para otras cosas son intervencionistas, son buenos keynesianos. Dice que es liberal, pero establece impuestazos, dice que va a regular la economía y se pelea con los supermercados porque no establecen o no hacen los aumentos que él considera razonables. Otra vez,
fatal arrogancia, da marcha atrás con desregulaciones como las prepagas, no deja que los privados establezcan en qué medida aumentar los salarios. Entonces, todo lo que él declara en el discurso no pareciera que se pueda llevar adelante en la práctica. Y esto tiene que ver con dos cuestiones. En primer lugar, porque sus ideas no se aplican en ninguna parte del mundo. De hecho, esta idea de que la Argentina es un país con una alta tasa un alto nivel de presión fiscal es falso. Países como Nueva Zelanda, Australia, los países de toda Europa Occidental tienen mayor carga fiscal que la Argentina. E irónicamente China tiene mucho menos que todos estos países. Pero también tiene que ver con la particularidad de la economía argentina, que agrava o agudiza la necesidad de intervención sobre los mercados, sobre la producción, sobre la acción de los privados. Ahora vamos a eso. El capitalismo argentino es un capitalismo chico. Esto quiere decir que es un capitalismo que produce una escala muy reducida en relación a la media mundial. Y en economía la escala es importantísima, porque el que produce a una escala más reducida vende más caro y el que produce a una escala mayor produce más barato, tiene costos más bajos. Si no, imaginemos, digamos, aquellos que vamos al mayorista, sabemos muy bien que cuando vamos a comprar por mayor, terminamos comprando, si bien desembolsamos una cantidad mayor de dinero, el precio por unidad es bastante más reducido que si fuéramos a comprar al mercado de la vuelta de casa. Y esto es un problema que tiene prácticamente toda la industria argentina, salvo un par de empresas. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo es que la Argentina desde hace varias décadas cuenta con un entramado industrial importante a pesar de ser una industria chica, ineficiente, que por lo tanto no puede competir con el mercado mundial de forma exitosa? Y bueno, acá aparecen los subsidios. En general, históricamente, el Estado ha tomado los recursos extra producidos por el sector agrario para transferirlos al sector industrial, pero cuando no contamos con esa fuente de riqueza, ha recurrido a la deuda externa o en el último tiempo, al no contar ni con deuda externa ni con renta de la tierra, con emisión monetaria. Entonces, la presión fiscal y la intervención sobre la economía, que son características muy importantes, que tienen mucho peso en cualquier país capitalista de desarrollo medio, en Argentina se agudiza. ¿Por qué? Porque tenemos otra vez un sector industrial que de por sí es ineficiente y que si no obtiene recursos de otro lado para compensar esa ineficiencia, ya sea a través de los recursos generados por el sector agrario, ya sea vía deuda externa, ya sea emisión, no puede subsistir. Y esos son los problemas a los cuales se está enfrentando Milei hoy. Y esto ya lo habíamos planteado en la columna anterior, cuando había dicho que la escuela austríaca se lleva muy mal con la realidad y cuando se enfrenta con la realidad, cuando tiene que gobernar, pasan todas estas cosas. Y lo que tenemos hoy por hoy es primero, no tiene plan el gobierno de Milei. No viene con un plan preconcebido, ni siquiera esperaba haber ganado las elecciones 2 meses antes. Entonces lo que empezó a hacer fue empezar a agarrar gente suelta, Caputo, a Bullrich, para incorporarse a su gabinete. Y en la práctica lo que están llevando adelante es un típico plan de negocios que favorece al capital más concentrado. Algo muy similar a lo que había hecho Videla en el 76, lo que había hecho Menem en los 90, lo que intentó hacer Macri en su presidencia y que ahora Milei lo quiere llevar a fondo. Un liberalismo que en realidad es selectivo, no es un liberalismo para todos, es un liberalismo que apunta a favorecer a los capitales más concentrados, a la gran burguesía, al mismo tiempo que destruye las condiciones de vida de la clase obrera. Ya vimos que son liberales para unas cosas, pero con la plata nuestra ya no son liberales, sino que son intervencionistas.